Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a retomar lo que es nuestra unidad número 2 en el siguiente tema que tenemos por desarrollar. Recuerden que en la clase anterior estuvimos analizando lo que eran los sistemas abiertos y por ahí el día miércoles repasamos y puntualizamos en este tema, ¿no? Para que ustedes se involucraran un poquito más y para que ustedes entendieran cómo se maneja la administración dentro de las organizaciones y qué aspectos influyen de forma interna y externa para el buen funcionamiento de cada una de las empresas, para el buen funcionamiento y obviamente para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos, puedan alcanzar sus metas. Bien, en cuanto al ambiente, a los medios abiertos que se utilizan para poder desarrollar las organizaciones, recuerden que vimos que era uno de los más viables porque los cerrados no les permiten interactuar con factores o elementos que se encuentran fuera de la organización y que al final influyen para tener un éxito dentro, obviamente, de la organización. Bien, entonces vamos a comenzar con el siguiente punto, que son el 2.3, viene dentro del 2.3, medio interno de las empresas. Bien, en esto podemos recalcar que las organizaciones existen dentro de un complejo ambiente externo que influye en la manera de hacer negocios. Los principales factores de este medio externo son económicos, sociológicos, políticos, tecnológicos. Dentro de este medio externo hay factores que afectan a la organización. De manera inmediata, estos son las acciones, bancos, proveedores, sindicatos y clientes. Todos estos elementos que se encuentran fuera de las organizaciones, fuera de las empresas, de alguna forma van a influir positiva o negativamente para el crecimiento de la empresa, para el desarrollo de la empresa, para el desarrollo de la organización. Bien, es por ello que es importante que las empresas conozcan el entorno externo de su empresa. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué fin? Bien, ellos deben de conocer su entorno, deben de conocer esos elementos, esos factores que van a influir en su beneficio o en su perjuicio, con la finalidad de identificar qué oportunidades hay en el medio externo, qué amenazas se me van a presentar en el medio externo. Y eso va a permitir a las empresas poder enfrentar el mercado al cual se están dirigiendo, poder enfrentar a los clientes a los que se están dirigiendo, poder ser competitivos en la parte externa de su empresa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que dentro de toda organización, dentro de toda empresa, existen sistemas de calidad, existen medios que los ayudan a ser eficientes dentro de su organización, no recuerden que hablamos de los sistemas abiertos. Ya tocamos el tema de que sí es importante que las empresas y las organizaciones visualicen a su empresa de forma global. ¿Por qué? Porque les va a permitir valerse de los medios externos, de los factores externos o de los elementos externos que le van a permitir crecer de alguna forma. Entonces, es por ello que es importante que todas las organizaciones se vean como un sistema abierto que le va a permitir hacer uso de los diferentes elementos, de los diferentes recursos que van a que van a provenir de ese medio externo, ¿no? Entonces, recuerden, un tema va enlazado con el otro. Entonces, si hablamos de sistemas abiertos, entonces tenemos que hacer uso del medio externo de las empresas. ¿Y por qué es importante? Ya se los mencioné. Es importante porque ello les va a permitir a las empresas crecer y les va a permitir obviamente ver cuáles son sus puntos débiles, les va a permitir ver cuáles son las oportunidades que van a tener dentro de ese mercado al cual se están dirigiendo y que obviamente los va a llevar
al éxito. Entonces es por ello que deben de conocer su entorno, que deben de conocer cómo está conformado, qué elementos van a influir de manera directa en su empresa para poder obtener el éxito esperado. ¿Cuál es mi entorno y en qué mercado yo me voy a mover? ¿En qué mercado yo me voy a desarrollar como empresa, como organización? Y con base a ese mercado o a ese segmento de clientes que yo estoy buscando, es como yo voy a tener que conocer cuáles son esos factores que a mí me van a afectar y que me van a generar oportunidades y que también, ¿por qué no?, me pueden generar una amenaza para mi empresa, para mi organización. Estar alerta de ello, pues obviamente va a permitir el crecimiento de toda empresa, que es el fin por el cual obviamente toda empresa es creada. Entonces, es importante también considerar que el entorno inmediato de la empresa es donde se va a mover la organización, y conocer cómo está estructurado ese medio externo y qué variantes puede presentar ese medio externo, cómo se va a mover y todos esos aspectos que al final van a influir para la toma de decisiones de esa empresa y tomar, como bien ya se los mencioné, las oportunidades que me va a ofrecer, pues es importante, ¿no?, adaptarse a ese entorno. Es importante tenerlo siempre presente. ¿Para qué? Para poder reaccionar a los cambios, para poder evolucionar, para poder continuar siendo competitivos en el mercado en el cual se están desempeñando o desarrollando las empresas. Bien, aquí yo les presenté algunos, o les mencioné también algunos factores, de manera externa que influyen, y les mencioné los económicos, los sociológicos, los políticos, los técnicos, los bancos, proveedores, sindicatos, clientes, acciones, todo eso que al final no está dentro de la empresa o dentro de la organización y que van a impactar de alguna manera dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, es importante valorar todo eso, jóvenes. Es importante conocer todo eso, y es importante también a ustedes como desarrolladores o como aplicadores de software que van a permitir el manejo de proyectos, que van a permitir el manejo de una organización, conocer esos medios externos e identificarlos, porque al final sí van a influir en el desarrollo de la organización. En el desarrollo de la organización, obviamente, si ustedes están inmersos en ese proyecto dentro de la organización, todos esos factores externos también van a influir para el buen funcionamiento de su proyecto, de su software, de todo lo que ustedes vayan a desarrollar dentro de alguna empresa. Entonces, es importante siempre relacionar los temas con mi carrera, con su carrera. Entonces, ustedes tienen que relacionar de qué manera me afectaría a mí como ingeniero en sistemas conocer no conocer los medios externos que pueden influir positiva o negativamente dentro de mi proyecto, dentro de lo que yo estoy desarrollando para poder beneficiar a la empresa con mi proyecto. Entonces sí, recuérdenlo, es importante. Recuerden que la meta de toda empresa es generar utilidades. Desarrollarse, crecer como negocio y obviamente pues tener éxito y lograr sus objetivos. Entonces todo esto va encaminado hacia allá. Conocer los medios externos es poder eliminar obstáculos que me van a permitir conseguir todas esas metas, todos esos objetivos que como organización se tienen dentro de la misma, ¿no? Entonces sí,
Recuerden lo que les estoy mencionando en este momento, porque al final de cuentas a ustedes les puede afectar o les puede beneficiar. Bien, dentro del medio externo existen dos clasificaciones. Y estas clasificaciones se presentan de la siguiente manera: el microentorno y el macroentorno. El microentorno hace referencia a los factores que están relacionados permanentemente con la empresa y que influyen en las operaciones diarias como en los resultados. ¿Y a qué se refiere el microentorno o qué representa el microentorno dentro de toda organización? Bien, son los clientes, los proveedores, las competencias, los socios. Obviamente los clientes, ¿a quién se va a dirigir esa organización o esa empresa? Los proveedores son los que nos van a proveer, como válgase la redundancia, como lo dice su palabra, de todos esos insumos, todas esas materias primas que van a permitir poder llevar a cabo o desarrollar el producto o el servicio al cual se está enfocando la empresa. La competencia obviamente es otro medio externo que puede influir positiva o negativamente a mi empresa. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar pendiente de qué es lo que está ofreciendo mi competencia, cómo es que ha crecido mi competencia, cómo es que se mantiene en el mercado mi competencia. Y cabe mencionar que no es para copiar lo que la competencia está haciendo, simplemente es para mejorar lo que la competencia está haciendo, sin llegar a ser una copia de. Entonces es un factor externo que sí influye, porque si obviamente mi competencia está teniendo un mayor éxito, está teniendo mayores ventas, mayores utilidades, pues para mí es un medio externo que está afectando a mi organización, que está afectando a mi empresa, que está afectando mis objetivos, mis metas. Entonces es importante considerar ese factor también de competencia. En cuanto a socios, pues obviamente también tiene que ver con el medio externo, que al final, pues todas esas decisiones que se tomen en todas las sociedades que existan dentro de los medios externos pueden afectar a las empresas. Y hablando de macroentornos, hace referencia a los factores que son difíciles o imposibles de controlar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no dependen de la empresa como tal. Quizás en el microentorno puede tener un poco más de control porque yo sé a qué clientes me voy a dirigir, a qué segmento de mercado me voy a dirigir, qué proveedores yo quiero tener, ¿no? ¿Cuál es mi competencia? Entonces ya tengo definido todo esto. Pero en macroentorno, que hace referencia a los factores que son difíciles o imposibles de controlar, la palabra lo dice. No tienes el control como organización, por lo que la organización debe tener conocimiento de ellos para aprovecharlos o en su defecto para reducir el impacto. Y estos factores son los factores socioculturales, los políticos, los tecnológicos y los económicos. Entonces, recuerden, por poner un ejemplo, que los políticos depende de las reglas, depende de las decisiones de nuestros gobernantes. Esas decisiones, esas reglas, todo eso que van implementando nuestras autoridades políticamente puede impactar dentro de mi empresa. ¿Cómo qué? Como un medio externo que no depende de mí. Las decisiones no dependen de mi empresa, no dependen de mi organización. Dependen de personas externas, desde sus decisiones, de lo que quieran desarrollar y lo que estén desempeñando en su momento. Todos esos medios tecnológicos que van surgiendo en la actualidad con la globalización y con la era tecnológica también influyen de manera externa dentro de mi organización. Y los económicos, pues ni se diga. En la actualidad la economía se ha visto muy afectada por el tema del COVID. ¿Por qué? Porque muchas empresas han tenido que cerrar, muchas empresas han fracasado, la economía es muy inestable,
cuando se quiere reactivar nuevamente la economía de nuestro país, surgen temas que al final van impactando, y el retroceso económico que se ve después de todo esto que se ha vivido por el COVID no es 100% lo que se está viviendo ahorita. Al final, dentro de 2, 3, 4, lo dicen los economistas, 4, 5 años, va a haber impactos económicos que van a afectar más a las empresas. Es un medio externo que como empresa, como organización, no puede controlar la empresa como tal. Entonces, sí, ver el comportamiento de la economía te va a poder permitir aprovechar oportunidades y ver las amenazas que yo puedo tener, y de esa forma, obviamente, reducir el impacto dentro de mi empresa. ¿Cómo? Pues obviamente analizando lo que ves en el medio externo, en el medio económico, en el medio político, en el medio sociocultural, en el medio tecnológico. Todos esos medios que van influyendo en el desarrollo y en el tema de conseguir sus objetivos como organización, ¿no? Bien. Bien, espero que dentro del medio externo de las empresas, para mí es muy fácil identificarlo. Yo ya se los traté de hacer lo más fácil posible para que lo entendieran, no haya dudas, ¿no? En sí, nos referimos a todos aquellos factores, como medio externo, nos referimos a todos aquellos factores que influyen en la organización y que no pertenecen a la empresa como tal. Ese entorno, obviamente, pues como bien se los comenté, está dividido en dos variantes, en dos secciones. Está clasificado en dos secciones. ¿Por qué? Porque la primera, como bien se los mencioné, de cierta forma la puedo controlar como empresa o como organización. Y la segunda, que es el macroentorno, pues son todos aquellos medios que yo no puedo controlar, que no dependen de mí como empresa. Sin embargo, los dos son medios externos que influyen de manera positiva o negativamente dentro de la organización. Entonces, sí, son dos variantes que hay que considerar y que ustedes tienen que tener bien presentes, porque una depende una depende de la organización y de la toma de decisiones dentro de la organización, pero siguen siendo medios externos. Y la otra, el macroentorno, definitivamente es un medio externo, pero no depende de la empresa ni de la organización, ni tienen el control de ello, ¿no? Cerramos el tema 2.3 aquí con el medio externo, y obviamente tendremos que desarrollar alguna competencia para poder incrementar el conocimiento de este tema, para que ustedes les quede claro y puedan en su momento dado poder hacer uso de estos medios externos cuando ustedes vayan a desarrollar algún proyecto, ¿no? Entonces, o a lo mejor no hacer uso, pero sí considerarlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como aquí lo dice y como yo se los mencioné, eso les va a permitir reducir el impacto dentro de la organización en la que ustedes estén laborando o se estén desempeñando. Entonces, por eso es importante conocer esos medios. ¿Cómo me afectarían? ¿Cómo afectarían a mi proyecto? Ya no daría los mismos resultados. Entonces, sí, son muchos aspectos que se tienen que considerar para el desarrollo de un proyecto. Entonces, este es un punto importante, como todos los demás. Y cerramos con esto y pasamos a lo que es el 2.4, medio interno de las empresas. Recuerden que vimos el medio externo. Ahora vamos a ver el medio interno. El ambiente interno de la empresa son los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos. Los recursos financieros consisten en fijar los estimados de inversión, de venta, de ingresos varios, para elaborar al final un flujo de caja que mida el estado económico y el de la empresa, el que la empresa comprende.
presupuestos de egresos, de ingresos, flujo neto, caja fina, todos aquellos recursos que importen la parte económica, el capital que se va a manejar dentro de la empresa y que es un factor o un elemento clave, ya que si este medio interno no se cuenta con él, no se gestiona el financiamiento adecuado, no se hacen presupuestos para saber qué tantos ingresos tengo, qué tantos gastos tengo y poder generar así un plan o como su palabra bien lo dice, un presupuesto anual para poder organizar este recurso o este capital con que se cuenta dentro de la organización. Obviamente no se va a poder cumplir con el objetivo o con la meta que se tiene dentro de la empresa, ¿no? Entonces ese es un medio interno muy importante y lo que nos va a permitir generar o mover todo lo demás, ¿no? El recurso financiero. Sin él, obviamente, cada uno tiene su importancia, como ya lo vimos en algún tema anterior, y cada uno tiene su grado de importancia. Todos recuerden que trabajan en conjunto, y eso lo vimos también, para poder lograr el fin de la organización. Todos los recursos financieros, técnicos, tecnológicos, humanos y físicos. Entonces, recuerden que este medio interno, pues sí, es de suma importancia, pero no deja de trabajar en conjunto con los demás recursos. Y hablando en general, el medio interno de una empresa, pues tiene que tener todos estos recursos disponibles para poder cumplir con sus metas. Recuerden que el recurso humano pues se refiere a esa parte humana o a las personas en sí, puntualmente a las personas que desarrollan sus funciones dentro de la empresa y desarrollan de forma eficiente esas funciones, desarrollan de forma que puedan cumplir con los objetivos de la empresa. A eso se refieren los recursos humanos. Los recursos tecnológicos, ya lo habíamos visto también, son todas aquellas maquinarias, equipos, software, todo aquello que nos va a permitir hacer la parte de procesar o de fabricar o de llevar a cabo lo que nosotros vamos a presentar dentro del mercado, nuestro producto o nuestro servicio como tal, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, tienen que hacer funcionar de forma eficaz y eficiente todos estos recursos dentro de la empresa. ¿Para qué? Obviamente, como ya se los mencioné, para que puedan conseguir sus objetivos, puedan cumplir con sus metas. Esos son los medios internos que se manejan dentro de toda organización. Y si se dan cuenta, van enlazados con los demás temas que ya hemos visto. Habla de los recursos que se utilizan, habla de que deben de funcionar de forma integrada, habla de que deben de trabajar en equipo todos estos recursos y de que al final de cuentas sí influye, ya sea positiva o negativamente, depende cómo se esté desarrollando cada uno de estos recursos, a la organización, ¿no? Entonces, todos esos elementos están dentro de la organización y deben de estar siempre disponibles, trabajando de forma eficaz. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las metas de la organización. Entonces, es importante que ustedes también consideren estos recursos y los tomen en cuenta para poder desarrollar cualquier proyecto que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, estos son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Ahorita les voy a subir el material a la plataforma y también por ahí les voy a hacer unas preguntas y les voy a dejar una actividad. Recuerden que la tenemos que realizar dentro de nuestro horario de clase. Hoy sí, dentro de nuestro horario de clase. Gracias.